Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Bienvenidos. Qué placer enorme estar como siempre con ustedes, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder estar desde tempranas horas de la mañana informándole y ahora en un paso de hora y media a conocer temas importantes del país. Hoy vamos a hacer una evaluación acerca de las labores de remoción, producto del trabajo que está llevando a cabo Protección Civil, Ministerio de Obras Públicas y otras instituciones para poder atender precisamente todos aquellos derrumbes y deslizamientos que se han generado producto de la época invernal. Vamos a hablar del grado de atención que se han dado también a otros aspectos que tienen que ver con tuberías, cárcavas, etcétera. Así es que desde ya quiero invitarles a ustedes a que me acompañen para conocer estos y otros elementos. Saludo cordialmente al ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. Ministro, bienvenido, buenos días. Buenos días, Ernesto, un gusto compartir contigo esta entrevista, mandarle también un cordial saludo a todos los salvadoreños que nos ven y que nos escuchan a través de este medio de comunicación. Ministro, es importante que esta mañana aprovechemos su presencia para poder conocer cuál ha sido el trabajo que se ha desarrollado en las labores de remoción producto de los deslizamientos en calles y carreteras, que ha sido un común denominador hoy, producto de la época invernal que ha sido muy fuerte. Lo conversaba ayer, por cierto, con su colega de gabinete, ministro de Medio Ambiente, y también con algunos ambientalistas. Sí, lo que sucede es que, bueno, hay diferentes afectaciones por varios temas, ¿verdad? Una de las cosas es la mala planeación urbana que ha existido en nuestro país a lo largo del tiempo. Es decir, normalmente nuestros sistemas de drenaje fueron diseñados en una capacidad determinada, pero se han ido construyendo a lo largo del tiempo viviendas, se dieron permisos en algún momento y estos pues no contemplaron varias variables, ¿verdad? Entre ellas que pues, todas estas viviendas se conectan a los drenajes existentes y al final se sobrepasa la capacidad que tienen las tuberías actualmente. Entonces por eso es que muchas veces vemos diferentes hundimientos o inundaciones en diferentes sectores. ¿Por qué? Porque las tuberías comienzan a trabajar, que fueron diseñadas con una capacidad, comienzan a trabajar bajo presión, entonces de repente pues se rompen y ahí es donde podemos empezar a ver las cárcavas o los hundimientos. Y en otros casos pues trabajan bajo presión y en los pozos colectores de agua lluvia pues esta agua rebalsa de alguna manera porque ya no la puede cargar toda esa escorrentía el sistema de drenaje o agua lluvia que no puede ingresar al sistema de drenaje por la capacidad que ha sido sobrepasada. Y pues ahí podemos ver cómo se dan las diferentes afectaciones e inundaciones. Eso por un lado, ¿verdad? Por otro lado, pues en diferentes zonas de nuestro país, debido a la vulnerabilidad, a la pobreza, entre otro tipo de temas, claro, pues han existido a lo largo del tiempo pues, diferentes asentamientos, principalmente en quebradas o en otros espacios, donde de alguna manera pues no existen los sistemas de drenaje, es decir, o no existen muros de contención, otro tipo de cosas. Eso a lo largo pues también genera afectaciones. Otra cosa es el hecho de tirar la basura en la calle, ¿verdad? Ese es otro de los problemas que de alguna manera generan afectaciones. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, los drenajes ya están trabajando con toda su capacidad máxima, pero al tener una obstrucción, pues esto genera que puedan colapsar mucho más fácil, ¿verdad? Es decir, si bien es cierto, parte de la problemática de inundaciones puede ser la basura o formación de cárcavas incluso, por la obstrucción de los drenajes, pero no es, digamos, el todo, ¿verdad? Es decir, si bien es cierto, es una parte de la problemática que se genera, pero también para brindar una solución a ese tema, pues se ha estado trabajando en un plan cero basura. De hecho, en Santa Cruz, Michapa, en este momento ya se recogió toda la basura que estaba alojada. Fueron más de 3.000 toneladas de basura que al final se removieron solo en ese sector, y así pues también se ha estado trabajando en otras zonas donde pues hemos visto afectaciones debido a que pues hemos visto incluso videos donde población pues tira la basura en nuestros ríos, en las quebradas o incluso en la calle. Se han detenido pickups y hemos visto cómo hacen este tipo de cosas, ¿verdad? Son cosas que no se deben de dar en nuestro país. Es decir, el hecho de cuidarnos en este tema
pues no, al final, si no lo hacemos, al final nos va a afectar a todos, ¿verdad? No solo en temas de contaminación ambiental, no solo en temas de enfermedades, sino que también pues las afectaciones que generamos cuando llueve en el invierno, ¿verdad? Porque se obstruyen los sistemas de drenaje y fácilmente pues pueden colapsar. Ok, sin duda alguna hay un factor que se identifica como el que más ha logrado afectar o impactar lamentablemente en este tema que estamos abordando, ministro. Y es precisamente que hemos tenido un invierno bastante copioso y todavía falta más, me decía el ministro el día de ayer. Eso es un tema, ¿verdad? El tema del cambio climático. Tenemos pues, en pocos minutos, en pocas horas, pues llueve una gran cantidad. Sí, llueve una gran cantidad. Pero usted ha tocado un tema que me parece que es bien interesante, que también el día de ayer lo abordaba y concatenando un poco la conversación con lo que usted acaba de mencionar, que es el tema del sistema de drenaje. Esta es una de las quizás grandes interrogantes que existe. Ya el sistema de drenaje está colapsado en la ciudad capital, por lo cual tenemos este tipo de situaciones aunado al problema de la cultura, la mala educación que tenemos de arrojar la basura y que esto viene a congestionar el problema, etcétera, etcétera. De acuerdo, son varios problemas, ¿verdad? Ese es uno. De hecho, sí ha colapsado ya desde hace años, ¿verdad? Fue diseñado a una capacidad específica, pero en el tiempo, debido a la mala planeación urbana, entre otro tipo de cosas, pues se han dado diferentes afectaciones. Y se han hecho reparaciones parches. Y se han hecho, exacto, se han hecho algunos parches. De hecho, quiero mencionarte que nosotros con la cooperación de Alemania vamos a empezar a ejecutar unas obras de pozos de infiltración en diferentes zonas del área metropolitana de San Salvador. ¿En qué consisten estos pozos de infiltración? Es decir, poder captar aguas arriba, el agua lluvia, para evitar que ésta pues se aloje en los sistemas de drenaje existentes. Es decir, que nosotros podamos, también se van a construir reservorios, obras de retención, entre otro tipo de obras de adaptación al cambio climático, para poder evitar que una buena parte del agua lluvia pues esté llegando a nuestro sistema de drenaje. Entonces eso es sumamente importante porque los suelos están bastante impermeabilizados debido a todos los proyectos que se desarrollaron a lo largo del tiempo, y de alguna manera pues con estas obras vamos a poder reducir ese riesgo de inundaciones que se dan en diferentes zonas, porque yo te puedo decir, bueno, entonces ampliemos todo el sistema de drenaje del área metropolitana y cambiamos todas las tuberías de todo San Salvador, Santa Tecla, Soyapango, Ilopango, etcétera, ¿verdad? Es decir, pero de acá a unos 30, 40 años van a tener que volverlas a cambiar y después en unos 50 años van a volver a tener, es decir, va a ser la de no acabar. Sí, entonces, yo recuerdo que en el pasado se hicieron, no tengo exactamente la fecha y en qué administración fue, pero yo recuerdo que en el caso de la 25, por ejemplo, toda la 25 la cerraron, fue un colapso de tráfico, pero fue para el cambio de ese tipo de tuberías, si no más lo recuerdo. No sé si fue ANDA o si fue Obras Públicas, con ese mismo propósito, pues de evitar colapsos como los que tenemos hoy en día de tuberías. Sí, y es que... Pero igual, medidas parche, diría. Exacto, es decir, digamos, en algunos casos, y te lo puedo poner con un ejemplo de una carretera, ¿verdad? Es decir, nosotros podemos ampliar carreteras, podemos construir nuevas carreteras, y de alguna manera se necesitan. Por ejemplo, en la carretera del Chorro, que tenemos en licitación pública, el proyecto, para que el 31 de octubre de este año se presentan todas las ofertas ya para el proyecto, pues es una obra que sabemos que hay que hacerla. Pero si nosotros nos proyectamos de aquí a 50, 100 años, nosotros sabemos que ninguna carretera, ninguna ampliación, ninguna construcción de nueva carretera va a dar abasto en el tiempo, por el crecimiento mismo de la población y del parque vehicular. Entonces tenemos que apostarle a otros mecanismos de movilización, en este caso el transporte público. Ahora bien, veámoslo en el sistema de drenaje. Es decir, nosotros podemos decir, bueno, ampliamos todas las tuberías. Es decir, a lo largo del tiempo, pues se van a seguir realizando construcciones, se van a realizar una serie de proyectos, los suelos se van a seguir impermeabilizando. Entonces, de alguna manera, pues hay que hacer otro tipo de obras que sean resilientes al cambio climático, como por ejemplo los proyectos que yo estoy mencionando, obras de retención que reduzcan la velocidad y el tiempo en el cual llega esa agua lluvia al sistema de drenaje y poderla retener de alguna manera. También pozos de infiltración que capten todo ese volumen de agua lluvias y que evite que se vaya al sistema de drenaje y que pueda ser captado.
entre otro tipo de obras que nosotros pues estamos contemplando de adaptación al cambio climático para poder proteger la vida de los salvadoreños, no solo ahorita, sino que a lo largo del tiempo. Entonces, si tú haces pozos de infiltración y reduces, al menos, nosotros tenemos unos estudios que podemos reducir al menos en un 40% la cantidad de agua lluvias que llega a nuestro sistema de drenaje, pues con eso prácticamente se reducen las inundaciones considerablemente en diferentes sectores, y pues lo queremos contemplar en el área metropolitana de San Salvador, donde sabemos que están afectaciones, pero lo hemos visto también en San Miguel, en Santa Ana, y pues en otros sectores, prácticamente en la mayor ciudad, parte, Santa Ana no tenía ese problema, y es un mar de Sonsonate, por ejemplo, Sonsonate, se dan inundaciones, etcétera, ¿verdad? Sí. Entonces, no solo se trata de cambiar las tuberías y ampliar los sistemas de drenaje, sino que también de hacer otro tipo de cosas. Ahora bien, hay lugares y hay sectores donde es necesario, como incluso yo por eso mencionaba esta carretera de Los Chorros, que ahí todos los salvadoreños no me dejarán mentir que es necesario hacer un proyecto de infraestructura vial. Es decir, si bien es cierto, la solución al tema de movilidad es el transporte público, pero en ese punto específico hay que hacer un proyecto de infraestructura vial, y que de hecho se presentan ofertas, como menciono, el día 31 de octubre. Pero igual en estos casos, pues hay tramos, hay sectores donde hay que ampliar la capacidad hidráulica, es decir, hay que cambiar las tuberías, que sabemos que es sumamente importante, pero también hay que hacer otro tipo de obras, como las que estoy mencionando, de adaptación al cambio climático para poder proteger la vida de los salvadoreños. Pero no solo eso, sino que también hay que hacer otro tipo de cosas, como por ejemplo el cambio de cultura en nuestro país. Es decir, tú puedes ir a cualquier país de Europa o Estados Unidos y tú no encuentras un basurero en cada esquina, sino que la gente ya sabe que tiene que botar la basura donde corresponde, y no lo hace en las calles, como hemos visto en muchas ocasiones en nuestro país. Como yo mencionaba, pues hemos visto pickups incluso que se detienen en las carreteras y que solo a tirar basura, ¿verdad? O que se detienen en quebradas, ríos, para poder hacer este tipo de cosas. Eso ya no tiene que pasar en nuestro país, porque tenemos que garantizar al final cuidar la vida nuestra y cuidar la vida de los demás, porque al dañar el medio ambiente de esta manera, al también dañar nuestro sistema de drenaje, pues nos estamos afectando todos a largo mediano plazo, ¿verdad? Ok. Usted tocó un tema que subyace precisamente el inicial, y es el tema de estas obras que están relacionadas con la movilidad en el sector de Los Chorros, porque también representa un grave problema el tema de los derrumbes, hablando del tema de las obras de mitigación. Un medio movimiento, una media lluvia, hay derrumbe y esto se paraliza prácticamente, aunque ahora creo que es más oxigenada la acción, la medida para poder evitar que se cierre por completo. El proceso de licitación está para el 31 de octubre. Es una mega obra, son 300 millones de dólares. Son más de 300 millones de dólares. De hecho, no existe obra de infraestructura vial que se haya ejecutado en nuestro país que tenga este tipo de dimensiones. Es decir, incluso uno puede comparar, por ejemplo, el bypass de San Miguel, el periférico Gerardo Barrios. Si bien es cierto, es una obra gigantesca, es una obra enorme, pero aún así, pues, prácticamente es más del doble de la obra que se va a realizar en Los Chorros de lo que es este proyecto de infraestructura vial. Es decir, nunca en El Salvador se había desarrollado un proyecto tan gigantesco como el que se va a desarrollar desde Las Delicias hasta el desvío de San Juan Opico, y eso sin contar pues las obras que ya se terminaron, como el periférico Claudia Lars, por ejemplo, o las otras obras que se están haciendo, como el paso a desnivel en Opico, en Zacacoyo, en el redondel de integración, que al final todo eso pues conecta con esta carretera importante de nuestro país. Entonces, en este momento estamos en licitación pública para poder construir ya la carretera. No es que vamos a hacer un estudio de factibilidad en este momento, porque ya está terminado. No es que vamos a hacer un diseño de ingeniería en este momento, porque ya está terminado, sino que lo que vamos a hacer ya es a construir este proyecto de infraestructura para que la población pues pueda tener una mejor idea. Pues ahí se puede ver en las imágenes. La carretera se va a ampliar a 8 carriles, va a tener 42 metros de longitud, prácticamente ese va a ser el ancho de la carretera. Ahí se puede ver cómo la carretera existe, una parte de la carretera existente donde normalmente se dan derrumbes, caídas de rocas, pues va a quedar como zona de retiro, y a través de un viaducto pues nos vamos a alejar de esa zona altamente vulnerable. Es decir, de esta manera pues nosotros vamos a proteger
la vida de la población salvadoreña que se conduce pues por esta vía. Entonces, ahora bien, el proyecto no solo es el viaducto, es decir, no solo es el más de 1 kilómetro de viaducto que vamos a construir en la carretera, son en ese tramo vulnerable. Kilómetro y medio, ¿no? O sea, eso va a bordear la parte más crítica. La parte más crítica, la parte y más en vulnerable. la conexión llegaremos a la misma. Pero de ahí nos vamos a la carretera existente que va a ser ampliada. Ampliada, ok. Es decir, la vamos a ampliar desde Las Delicias hasta el sector del Poliedro a 8 carriles. O sea, desde Las Delicias hasta el Poliedro, esa carretera la vamos a ver a 8 carriles. Okay. Y desde el Poliedro hasta el desvío de San Juan Opico, pues la carretera va a ser a 6 carriles. ¿Por qué? Porque van a haber ciertas transiciones. Por ejemplo, en el Poliedro hay una conexión hacia el sector de Lourdes y Sonsonate, que la población pues puede tomar uno de los carriles, pues se va a utilizar para esa zona. Y pues de ahí vamos a tener 3 carriles por sentido, del lado del Poliedro hasta el desvío de San Juan Opico, y luego pues con el intercambiador que se está construyendo en este momento en Opico, pues se va a cambiar a 4 carriles por sentido para irse hacia el sector de Santa Ana o irse hacia la carretera de Quesaltepeque. Lo importante es que ya el proyecto pues está a punto de iniciar. Esto pues esperamos que inicie la obra este mismo año. Estamos en el proceso de licitación pública. Las empresas pues tienen que presentar sus ofertas, tanto financieras, técnicas, económicas y legales, para poder garantizar la ejecución de esta obra. Es una mega obra de infraestructura vial y no es la única que estamos licitando. No sé si tú te recuerdas, pero en nuestro país pues una obra de infraestructura vial normalmente pues se tardaban 10 años y ni tan siquiera se empezaban, y obras mucho más pequeñas, porque por ejemplo la carretera Camino Sur City, ese es un proyecto que tiene una inversión de un poco más de $60 millones. Es decir, si tú comparas $60 millones contra más de 300 millones de dólares, pues claro, es decir, es una obra totalmente diferente a la que se va a ejecutar en Los Chorros a comparación de la que se hizo en Camino Sur City. Cuénteme un poquito en detalle lo que va a suceder allí desde el redondel Sur City ¿hasta qué sector? ¿Sería el primer túnel? Vamos a hacer desde el Faro hasta el Zonte. Desde el Faro sería. Hasta el Zonte, un poco antes de llegar a los túneles. Entonces, sí, ahorita. Pero solo quiero mencionar esto rápido, y es que el Bypass de la Libertad, pues se tardaron más de 10 años y ni siquiera lo comenzaron. Y el Bypass de la Libertad se viene hablando incluso antes de Tonisaca, por ejemplo. Es decir, desde Arena, FMLN, y nunca lo hicieron, pues, ¿verdad? De igual manera el Bypass de San Miguel. El Bypass de San Miguel no es que se lo inventó el FMLN, pues ese es un proyecto que se viene hablando desde los años 80, años 90, y lamentablemente nunca se hizo. Una promesa creo que les hizo la administración Saca, creo, desde la administración Saca. Sí, y al final pues nunca se hizo. Entonces ahora en el gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, se está ejecutando ese gran proyecto de infraestructura vial. Pero lo que quiero decir es que antes un proyecto de una envergadura mucho menor, pues se tardaba más de 10 años y nunca se comenzaba. En este caso, pues en la carretera de Los Chorros, el proyecto ya está en licitación para la construcción, y pues se entregan ofertas el día 31 de octubre para todas las empresas que están interesadas en esta obra. Lo importante es que muy pronto se va a poder convertir en una realidad. Y no solo es esta mega obra, sino que también está el otro proyecto que tú mencionabas, que es la ampliación de la carretera desde la playa El Obispo hasta la playa El Zonte. Vamos a ampliar cerca de 23 kilómetros de carretera de 2 carriles a 4 carriles. Es decir, vamos a mejorar muchísimo la carretera existente, el tránsito vehicular que se da por esa zona, tanto para el sector turístico como para también el transporte de carga, porque esta es parte de la carretera litoral y de la ruta fiscal que tiene nuestro país. Pero bueno, en este momento pues estamos en licitación del primer tramo de ese proyecto, que parte desde el sector del Faro hasta llegar al redondel Conchalillo, justamente a la entrada del Bypass Camino Sur City. Esa es la primera licitación que tenemos en este momento. En la ciudad, pues lo que vamos a hacer es un par vial, es decir, vamos a tener 2 carriles de un sentido, y vamos a tener del otro lado de la carretera, después a un costado donde están las otras viviendas, en una calle paralela, pues otros 2 carriles del otro sentido. Y al final, pues, y en el río Chilama, pues prácticamente vamos a conectar a través de 2 puentes
y luego pues ahí va a ir la carretera a la par. Ahí se puede visualizar un poco hasta el redondel, hasta este redondel va a ser el primer tramo. Ese es el primer tramo del proyecto. Luego el resto del proyecto pues continúa ampliando la calle de 2 carriles a 4 carriles. Entonces todo esto es lo que se va a ampliar. En un primer momento pues hasta el redondel Conchalío, la carretera Camino Sur City, pero luego pues vamos a continuar con todo este proyecto de ampliación que sin duda pues va a mejorar el turismo, va a mejorar nuestra economía. Si ya en la carretera Camino Sur City, según datos del Ministerio de Turismo, se incrementó los ingresos del sector hotelero y turístico de la zona en un 70-80%, pues con esta carretera se van a incrementar aún más los ingresos del sector turístico. ¿Por qué? Porque se van a recortar los tiempos de traslado de la población. Y pues sabemos que hay varios proyectos también que se están desarrollando a través del Ministerio de Turismo, a través también del Ministerio de Obras Públicas, porque hay otros proyectos que se van a ejecutar. ¿Y será el diseño al estilo bulevar esta zona? Es un estilo bulevar, de hecho se va a hacer un arriate central con palmeras. Con palmeras, va a tener 2 carriles por sentido. El proyecto también incluye los hombros de la carretera, incluye ciclovía, incluye arriates a los costados también, y acera para que un espacio bastante peatonal para el peatón, ¿verdad? Normalmente en nuestro país pues las carreteras no se construyen prácticamente para los peatones, más que todo se le apuesta a la parte vehicular. Y en este caso pues estamos trabajando para que también los peatones puedan tener acceso, principalmente en las partes del casco urbano, ¿verdad? Porque se va a intervenir parte de Ciudad-Puerto, y en esas intervenciones pues incluso se está pensando en colocar semáforos peatonales y otro tipo de señalización que ayude al peatón a poder tener una mejor seguridad vial. Y todo este tramo, y esto es importante mencionarlo, es que va a ser totalmente iluminado, es decir, los 23 kilómetros también se está contemplando la iluminación. Y en este momento tenemos otro proyecto, que es la iluminación de la carretera Camino Sur City. De hecho ya se están colocando los postes para poder iluminar toda la carretera. Ya se van a empezar a colocar las luminarias también. Estamos en ese proceso. Este mismo año pues se va a ver iluminada toda la carretera Camino Sur City, y paralelamente pues vamos a trabajar en toda la carretera al puerto hasta llegar al redondel Utila. Entonces vamos a tener iluminados solo en este sector más de 50 kilómetros de carretera a través del proyecto que está en este momento en licitación, más lo que ya estamos ejecutando, que es la iluminación de la carretera Camino Sur City. En unos días pues vamos a comenzar también con toda la carretera al Puerto de la Libertad. Entonces es un gran proyecto, la verdad. Se está haciendo un gran esfuerzo para poder llevar diferentes obras de infraestructura vial y seguridad vial a toda la zona, para poder potenciar este destino turístico que tienen todos los salvadoreños, que son las playas de la Libertad. ¿Hay algún plan de ampliación o de ajuste que tenga en este caso el paso a desnivel del redondel Utila? Porque ha creado cierta, digamos, problemas en la hora pico, ¿verdad? Para algunos habitantes que transitan frecuentemente, que es parte de una queja que se recibe. Sí, bueno, yo quiero mencionarte algo, y es que en el caso del redondel Utila, pues nosotros teníamos un solo proyecto integral para poder brindar una solución a todo el tránsito vehicular que viene de carretera al Puerto de la Libertad hacia San Salvador, del Boulevard Sur hacia San Salvador y hacia carretera al puerto, y también pues todo el tránsito que viene de San Salvador hacia carretera al Puerto de la Libertad. Lo que sucede es que nosotros no podíamos construir paralelamente, es decir, simultáneamente, el paso elevado y también iniciar con la ampliación de la carretera, porque si hubiéramos hecho las dos cosas de manera simultánea, hubiéramos tenido que cerrar la carretera por al menos 3-4 meses aproximadamente, y cerrar ese tramo de carretera hubiera sido sumamente complicado, incluso con las restricciones que se tenían en el momento que se estaba construyendo el paso a desnivel, pues ya se generaban ciertas complicaciones, porque con el paso a desnivel de los 4 carriles que hay en ese tramo, desde el Utila hasta el Centro Comercial La Joya, en un tramo pues nos tomamos 2 carriles de esos 4 existentes. Entonces, para poder hacer la ampliación, que es la parte que estamos ejecutando en este momento, pues teníamos que tomarnos otros 2, entonces mejor la cerrábamos, ¿verdad? O sea, cerramos la calle por 3-4 meses, pero sabíamos las complicaciones que iban a generar. Entonces, por eso mejor se desarrolló por fases.
¿cuáles son las fases, verdad? Primero, el paso a desnivel. El paso a desnivel, que es lo que llevaba más tiempo. El paso a desnivel pues ya está concluido en un 100%. Es un puente de 1.4 kilómetros de longitud, que ha aliviado sin duda el tránsito que viene desde San Salvador hacia carretera al Puerto de la Libertad. Es decir, la idea del paso a desnivel era justamente poder solucionar el tema del tráfico vehicular que se genera en horas de la tarde, porque en horas de la tarde la mayoría de personas que viven en carretera al puerto pues se trasladan desde sus lugares de trabajo hasta su lugar de vivienda, y esto pues genera normalmente complicaciones. Entonces ahora, si tú pasas en horario de la tarde, puedes ver que el tránsito ahora es mucho más ágil. Es decir, los tiempos se han acortado sin duda. ¿Por qué? Porque el paso a desnivel iba a solucionar la problemática que se daba de San Salvador hacia carretera al Puerto de la Libertad. Ahora bien, ¿se llenaron esas expectativas o todavía? Se llenaron esas expectativas, es decir, cualquiera que transita por esta calle, pues no me dejará mentir que el tránsito ahora es más fluido, ¿verdad? Desde San Salvador hacia carretera al Puerto de la Libertad. Ahora bien, ¿cuál es una de las problemáticas que se tiene? Una es la de carretera al Puerto de la Libertad hacia San Salvador, que ese es el tránsito más complejo, ¿verdad? Donde hay una gran carga vehicular y que normalmente pues pasar por 15 kilómetros es bastante tiempo. Y el otro pues es del Boulevard Sur hacia carretera al Puerto de la Libertad. Entonces nosotros en esta zona pues contemplamos parte del proyecto también la ampliación de la carretera desde el Redondel Utila hasta el Centro Comercial La Joya. ¿Por qué ampliar la carretera? Porque primero, para los que vienen de carretera al Puerto de la Libertad hacia el sector de San Salvador o hacia el sector de Santa Tecla, o si quieren retornar a carretera al Puerto de la Libertad, pues es necesario habilitar un carril adicional para la incorporación hacia el Redondel Utila. Y en el caso de los que vienen desde el Boulevard Sur hacia la carretera al Puerto de la Libertad, pues normalmente se tienen que incorporar a los dos carriles que tiene el paso a desnivel, y pues a través de esta ampliación van a tener un carril libre para poder movilizarse hacia carretera al Puerto de la Libertad. Entonces ese es el objetivo de la ampliación, es decir, garantizar un tránsito más ágil y más seguro para el tránsito que viene del Boulevard Sur y el que viene de carretera al Puerto de la Libertad. Además, no solo es la ampliación de la carretera de 4 carriles a 6 carriles, porque así es como lo vamos a ampliar, sino que también el mejoramiento de los retornos. Los retornos normalmente son bastante complicados, bastante complejos, porque muchas de las personas que viven por ese sector, por ejemplo los que viven en Nuevo Cuscatlán o los que viven de otros sectores aledaños, si atraviesan la carretera, los 4 carriles que tiene la carretera, y esto pues obstruye el tránsito vehicular normalmente de la zona. Entonces esto ya no se va a poder hacer por el mejoramiento que le vamos a hacer a los retornos, y vamos a garantizar pues una vía más libre. Entonces ese es el punto, pues, es decir, el proyecto contempla el paso a desnivel que ya se terminó, pero adicional es la ampliación desde el Redondel Utila hasta el Centro Comercial La Joya, y esto lo mencionamos incluso luego de haber iniciado con el proyecto del paso a desnivel, que íbamos a hacer esta ampliación de carretera que era sumamente importante. ¿Por qué no la iniciamos? Y vuelvo a repetir, es porque si no hubiéramos tenido que inhabilitar los 4 carriles de la carretera, y eso hubiera generado una complicación, un problema más serio de tránsito en la zona. Entonces lo mejor era comenzar con el paso a desnivel, que es lo que lleva más tiempo, y luego comenzar con la ampliación de la carretera desde el Redondel Utila hasta el Centro Comercial La Joya y el mejoramiento de los retornos. Ahora bien, ¿cuándo vamos a terminar el proyecto? Pues nosotros tenemos proyectado terminarlo en el mes de diciembre de este mismo año. Es decir, a pesar que según datos contractuales estimamos que en marzo del próximo año se iba a terminar el proyecto, pero por las actividades que ya se realizaron en su momento, entre otro tipo de acciones que se han realizado pues sumamente rápido, como la movilización de los postes de tendido eléctrico, que ya inició, entonces consideramos que vamos a terminar mucho antes del tiempo que teníamos estipulado. Entonces este mismo año esperamos entregar ya todo el proyecto completo, que sería la ampliación de 4 a 6 carriles desde el Redondel Utila hasta el Centro Comercial La Joya, el mejoramiento de los retornos y el paso a desnivel que se encuentra en este sector. Con eso vamos a mejorar todos los flujos vehiculares que transitan. Desde San Miguel me preguntan que cuál es el avance y la conclusión que puede tener ya el periférico Gerardo Barrios. Voy a hacer una pausa y hablamos de ello cuando regresemos. Ministro, también a raíz de la presentación de la nueva ley de transporte terrestre,
Se habla de años de vida de las unidades de transporte. ¿Se va a modificar eso, el tema de los 15 años, o se mantiene los 15 años de vida útil que deben de tener las unidades para mejorar un poco la parte del transporte colectivo? Hablamos de eso y otros elementos cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. 7 de la mañana en punto. Regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, haciendo una evaluación acerca de cuáles son las expectativas que se despiertan a raíz de mega obras que se tienen proyectadas llevar a cabo, como el caso de Los Chorros, las que ya se implementaron y los ajustes que están teniendo pertinentemente. Pero hablamos también de este problema que tiene que ver con el tema de las inundaciones. Me preguntan acá, antes de pasar a hablar del tema de San Miguel y el Gerardo Barrios y también la vida útil de las unidades del transporte colectivo, sobre los trabajos que se están haciendo ya en la 49 Avenida, acá en la capital, que tienen que ver con el tema de desagües, ¿no? Sí, en la 49 Avenida Sur y la Alameda Roosevelt, pues normalmente es un tramo que tenemos unos pocos minutos de lluvia, no necesitamos un huracán, no necesitamos una tormenta tropical ni depresión tropical, sino que con unos minutos de lluvia pues se dan grandes afectaciones e inundaciones en este tramo. Incluso se han tenido daños materiales de vehículos, entre otro tipo de cosas. Gracias a Dios no hemos tenido fallecidos en esa calle, pero es sumamente importante pues realizar un proyecto que de verdad le dé una solución real a este tramo. Entonces nosotros pues estamos construyendo un nuevo sistema de drenaje en la zona para poder reducir el riesgo de inundaciones. Ahí se pueden ver algunas imágenes de las inundaciones que se dan normalmente por este tramo, y a través de una inversión de 1.7 millones de dólares, incluyendo la construcción, supervisión del proyecto, pues vamos a brindarle una solución. Ahí se puede ver cómo se está cortando el pavimento, una parte del pavimento en la incorporación del Hermano Lejano para irse hacia el Parque Cuscatlán, en el sector de la 49 Avenida Sur. Y pues eso es para poder... ¿Y el problema ahí es tubería demasiado...? El problema ahí es que hay unos tramos que no cuentan con drenaje, y en los tramos existentes pues el drenaje es totalmente insuficiente. Es un drenaje que se construyó ahí por los años 50. Entonces se diseñó como hemos mencionado, pues a una capacidad determinada, y a lo largo del tiempo pues ya el sistema es totalmente obsoleto, ¿verdad? Es decir, ya no se tiene la capacidad necesaria. Ahora bien, y ahí es donde va parte de las cuestiones que nosotros queremos atacar. Si bien es cierto, por un lado estamos mejorando y construyendo un nuevo sistema de drenaje en el sector de la 49 para poder solventar ese punto, pero también para poder solventar a largo plazo la problemática que se da en esa zona. Por eso son las obras de adaptación al cambio climático que se requieren para poder solucionar parte de este problema. Además, también parte de las nuevas construcciones de nuestro país tienen que llevar requisitos, y entre los requisitos son realizar obras de adaptación al cambio climático, como pozos de infiltración, como obras de retención, que sabemos que son sumamente importantes para poder controlar las escorrentías de aguas lluvias, que normalmente pues ya no se infiltran en la tierra, sino que pasan al sistema de drenaje, y de alguna manera pues hay que retardar, digamos, esa cantidad de agua lluvias que normalmente llega, o con pozos de infiltración pues captar parte de esa lluvia. Entonces eso para poder mejorar nuestro sistema hidráulico de alguna manera, pero no solo poner una solución parchera, es decir, no solo cambiar una tubería, es decir, eso es como, por eso lo relaciono con las calles, es como ampliar una calle nada más, ¿verdad? Si no se soluciona el problema del transporte público en nuestro país, pues a largo plazo vamos a tener nuevamente una mayor complicación en términos de tráfico vehicular. Entonces hay que atacar ambas soluciones. En este caso pues es sumamente importante poder realizar esta obra en ese sector, y paralelamente pues se va a trabajar en otro tipo de obras que brinden una solución más a mediano y largo plazo. ¿Cuáles son los factores que hacen lento el trabajo en el periférico Gerardo Barrios, o se va cumpliendo los términos completos de la obra? Vamos con los tiempos. Es más, incluso vamos adelantado
del tiempo que según los datos contractuales que se tienen. ¿Qué es lo que pasa? Es que alguien puede decir, bueno, pero es que entraron en 2019 y no se terminaba el periférico Gerardo Barrios. Incluso en medio de la pandemia se terminó la primera fase del periférico Gerardo Barrios. Yo quiero mencionar algo, y es que cuando nosotros llegamos al gobierno, el diseño de ingeniería del proyecto, es decir, el diseño de ingeniería que se requiere para empezar la construcción de la obra, no estaba terminado. Eso por un lado. Segundo, pues no estaba adquirido el derecho de vía, es decir, los terrenos necesarios para iniciar con la construcción del proyecto. Fue en el gobierno del presidente Nayib Bukele que se hicieron todas las acciones administrativas, las licitaciones públicas para poder comenzar con la construcción de esta obra. Incluso fueron a poner primeras piedras falsas, llegaron con empresas constructoras a decir que iban a hacer la obra del periférico Gerardo Barrios en la administración pasada, y todo quedó en mentiras. Incluso hasta la primera piedra se robaron, porque ni eso encontramos cuando llegamos. Pero lo que te quiero decir de esto, de este proyecto específico, es que cuando terminamos el diseño del primer paquete, pues lo sacamos a licitación. Pero cuando ya teníamos el diseño de toda la obra, encontramos dos problemas fundamentales que nos dejaron. Primero, como el financiamiento estaba aprobado en el año 2014, y pasaron varios años y nadie lo ejecutó en su momento, y el financiamiento estaba autorizado en yenes, la moneda de curso legal de Japón, solo el tipo de cambio, solo por el tipo de cambio se perdían $9 millones. O sea, El Salvador perdía $9 millones por el tipo de cambio. Es decir, ya no teníamos la cantidad de dinero que se pensaba para el proyecto, sino que teníamos $9 millones menos. Y eso sin contar que como no se tenía un diseño final de ingeniería, pues los datos de costos del proyecto eran estimados, es decir, solo se tenía una idea en ese momento, pero no se tenía un detalle final de los costos que iba a implicar esta obra de infraestructura. Entonces, cuando revisamos, pues el proyecto estaba desfinanciado en más de $50 millones en ese momento. Entonces, nosotros empezamos una gestión con la cooperación japonesa, trabajamos en el diseño de la fase 2, de la fase 3 y la fase 4 del periférico Gerardo Barrios, y luego, pues, de terminar los diseños, empezamos a sacar las licitaciones de cada uno de ellos, y entre los procesos de competencia fuimos teniendo ahorros. Es decir, la competencia nos generó ahorros sustanciales para poder comenzar con la ejecución de ese proyecto. De hecho, la mayoría de las fases se contrató a finales del año 2020, principios del año 2021. Más o menos esos fueron los tiempos en los cuales pues, se realizó los contratos de la fase del periférico Gerardo Barrios, y pues más o menos se tienen los plazos contractuales son cerca de 2 años y terminan en el mes de mayo del próximo año. Es decir, por eso te digo, en realidad, si uno compara el avance que tenemos, que es un 60% en promedio de todo el proyecto, versus lo que tenemos programado, que es un 45% de toda la obra, es decir, llevamos un 15% adelantado. Es decir, llevamos más de lo que deberíamos de llevar hasta este momento. Es decir, es una obra que va viento en popa. La primera fase ya se terminó, y se terminó antes del tiempo estipulado, y esta segunda, tercera y cuarta etapa pues te está haciendo todo lo humanamente posible para también poder terminarlo antes de los tiempos estipulados. Y quiero mencionar también que la Asamblea Legislativa actual aprobó cerca de $53 millones, los cuales pues eran parte de ese desfinanciamiento que se tenía, pero gracias al ahorro de las licitaciones y de la transparencia del gobierno del presidente, se tuvieron ahorros, y con esos ahorros pues vamos a ejecutar otras obras en el sector de San Miguel, obras de infraestructura que de verdad... Bueno, y en el oriente se contemplan 3 puentes también, ¿verdad? En la Unión. En el sector de Triángulo, Redondelos, Leones, y por el sector de Metrocentro. De hecho, estamos en etapa de diseño en este momento, y esperamos que muy pronto pues podamos comenzar la ejecución. ¿Cómo vamos a financiar parte de esas obras? Pues con estos mismos recursos que la Asamblea Legislativa también nos ha aprobado. Son buenas noticias en eso. Veamos la ley de transporte. ¿Se va a mantener vigente? Vigente o la postura de que las unidades de transporte colectivo que sobrepasen los 15 años de fabricación van a tener que salir fuera de circulación? ¿O van a haber modificaciones al respecto? Consideraciones, mejor dicho, más que modificaciones. Sí, mira, todo lo de la ley, o cualquier modificación que se quiera hacer en la ley del transporte público en nuestro país, parte de una premisa. Y es que si los usuarios están bien, los transportistas también van a estar bien. Es decir, parte de la premisa que hay que mejorar el servicio para los usuarios. Es decir, este es un servicio público
que debe de ser transformado y mejorado. Si se quieren tener más usuarios en el transporte colectivo, la única forma es modernizando y mejorando el sistema. Esa es la única, eso es como cualquier producto que se vende en el mercado, es decir, a medida que vayan innovando y mejorando, pues pueden atraer una mayor cantidad de clientes. En este caso, en el transporte colectivo, si nosotros mejoramos y modernizamos y lo hacemos más eficiente, seguro, ágil para la población, pues mucha más gente se va a querer movilizar a través de este sistema de transporte y al final van a ser beneficiados los mismos empresarios. Entonces, esta ley pues parte de esa premisa básica en la cual pues sabemos que hay muchas unidades que no deberían de estar circulando actualmente. De hecho, según datos de los fabricantes de las unidades de transporte público, la vida útil de las unidades normalmente es de 15 años. Y en la mayoría de países pues anda por esta edad. En Colombia, por ejemplo, y en otros países anda por cerca de 15 años la vida útil de las unidades. Ahora bien, sabemos que en nuestro país pues la ley vigente permite hasta 20 años de vida útil. Entonces, hay un tema complejo porque sabemos que para poder renovar una buena cantidad de unidades, pues eso requiere recursos, ¿verdad? Requiere de financiación por parte de los empresarios del transporte público para poder desarrollar esto. Por eso es que no es una transformación que se va a hacer de la noche a la mañana, sino que va a ir por etapas, por fases, para poder realizar todo este proyecto. Entonces, si bien es cierto, tenemos que lograr llegar hasta esos 15 años de vida útil máximo de las unidades para poder mejorar y modernizar nuestro sistema de transporte público, pero va a ser en una etapa gradual, no va a ser de la noche a la mañana. Y en esa conversación, el espacio que tiene la implementación de un transporte masivo para categorizar la ciudad que tenemos a otro nivel, como lo tienen otros países, ministro. ¿Cómo estamos? Sí, el Citran ya es historia, eso es historia. Sí, nosotros de hecho desde que llegamos al gobierno trabajamos en las bases de licitación para poder desarrollar un estudio de factibilidad y un diseño de ingeniería básica de un nuevo sistema de transporte público que sea ágil, eficiente y masivo en el área metropolitana de San Salvador. Entonces sacamos la licitación pública. Ganó este proyecto pues un consorcio español que es el que está ejecutando los estudios de factibilidad. Son varias líneas de transporte porque no solo estamos pensando en el corto plazo, sino que en el mediano y largo plazo, que sabemos que hay que mejorarlo. Y pues ya están parte de los estudios entregados, pero todavía está en su etapa de revisión, ¿verdad? Es decir, una parte pues ya se entregó, otra parte está pendiente de que nos las entreguen por los tiempos contractuales que se tienen, ¿verdad? Pero lo importante es que vamos avanzando en este tema. Sabemos que hay que modernizar el transporte público, hay que realizar una inversión sumamente gigante, ¿verdad? Para poder desarrollar un nuevo sistema de transporte masivo en el área metropolitana de San Salvador, pero que sabemos que sin duda esta es la apuesta que se tiene que realizar para poder mejorar el tema del tránsito vehicular en nuestro país, porque podemos ampliar todas las carreteras en el tiempo y de alguna manera pues el crecimiento del parque vehicular va siempre y al final no van a terminar dando abasto. De hecho, hay especialistas que creen que el problema no se va a resolver mientras no se controle el ingreso o la comercialización de vehículos a diestra y siniestra en el país. Yo creo que son varias cosas, varios factores, ¿verdad? Uno, por ejemplo, es la centralización en el área metropolitana de todas las actividades, ¿verdad? Es decir, el gobierno está haciendo un esfuerzo gigante, pero claro, ¿verdad? Es decir, es algo que no se logra de la noche a la mañana, es algo que al final son más de 50 años de marginación, de desigualdad, de pobreza. La gente pues a lo largo del tiempo por falta de oportunidades ha tenido que emigrar de nuestro país y poco a poco pues ha ido trabajando en todos estos temas. Primero pues en brindarle una mejor seguridad. Los salvadoreños, no me dejarán mentir, ahora están mucho más seguros que antes, ya no tienen el temor que tenían antes de salir a las calles, ¿verdad? O a realizar cualquier actividad. Es decir, alguien que vendía en el mercado o alguien que vendía incluso afuera de su casa, llegaba alguien y le cobraba una renta semanal o mensual. Es decir, eso ya no pasa en nuestro país. Son millones de dólares los que las personas están ahorrando en este momento y que al final es dinero que se está moviendo y circulando en nuestra economía, que antes pues circulaba para la delincuencia. Pero bueno, lo que te quiero decir es que se están haciendo no solo en seguridad,
sino que en economía, en obras públicas, en vivienda y en otras instituciones del Estado, diferentes esfuerzos para mejorar nuestra economía y crear empleos. ¿Por qué? Porque si alguien vive en la Unión, por ejemplo, que no tenga necesidad de emigrar hacia el área metropolitana de San Salvador, sino que pueda tener las oportunidades en la Unión. Si alguien vive en Santa Ana, si alguien vive en Sonsonate, si vive en Aguachapán, si vive en Usulután, si vive en Morazán, pues que pueda tener esas oportunidades que por décadas se le han negado y que no tenga que emigrar hacia el área metropolitana de San Salvador. ¿Por qué? Porque esa concentración de alguna manera tiene incidencia también directa en el tránsito vehicular de toda la población, la alta concentración urbana. Eso es uno de los temas principales también que se está trabajando, que si bien es cierto, no se logra, como digo, de la noche a la mañana, pero se está trabajando en ese camino. Eso por un lado. Por otro lado, pues, modernizar el sistema de transporte público. Eso es importante, se están haciendo los estudios de factibilidad para un sistema de transporte masivo. Es algo sumamente importante el hecho de mejorar y que las personas pues puedan dejar su vehículo particular y movilizarse a través de este nuevo sistema de transporte. Y así también pues poco a poco pues otros tipos y otros proyectos de transporte que nosotros pues estamos trabajando, no solo en el área metropolitana, sino que conexión también entre departamentos, como en este caso pues el desarrollo del Tren del Pacífico, que es un proyecto que si bien es cierto, pues unos pocos por ahí pues han criticado, dicen que es un render, etcétera, etcétera, pero es un proyecto que en este momento está en su diseño de ingeniería, se está trabajando en el diseño de ingeniería del proyecto, y esperamos que muy pronto también se empiece a construir esta gran obra. Y en el caso del redondel de la Constitución, ¿para cuándo ya se comenzaron, ya se está trabajando en ello? Ya se está trabajando en el redondel de integración y el plazo contractual llega hasta mediados del próximo año. Ahora bien, ¿verdad? Vamos a hacer todo lo humanamente posible para poder terminar rápido ese proyecto. Esta obra es un paso a 3 niveles. La idea es que todo el tránsito vehicular pues no tenga que ingresar hacia un redondel, sino que lo haga a través de los pasos elevados o de las calles marginales que se van a construir para poder evitar el tráfico vehicular que se genera normalmente día a día en esa carretera, en esa intersección. Ahora bien, pues lleva el puente más grande que se ha construido, que se va a haber construido en la historia de El Salvador. Claro, ¿verdad? El primero va a ser ahorita, sería este porque ya se inició, pero luego va a ser sustituido por el de la carretera de Los Chorros, el cual no se ha empezado, pero muy pronto se va a iniciar. Pero de los que se están construyendo, este sería ahorita el más grande, que tiene más de 600 metros de longitud, aproximadamente uno de los puentes que va a atravesar este sector de carretera, principalmente desde Apopa hacia el sector de San Salvador. Vamos a estar muy a la expectativa, como siempre, tenerlo frecuentemente en nuestro programa es para actualizarnos sobre el avance que han tenido o que tienen estas obras que representan una gran utilidad para todos los salvadoreños. Y creo que hablar de movilidad es hablar de salud mental, es hablar de aspectos positivos que ayudan a mejorar la economía de un país, de una ciudad. Yo creo que debe de ser punto de honor en la agenda de una política pública y por esa razón pues le agradezco mucho que nos haya actualizado sobre los trabajos también que se hacen frente al tema de invierno y estos megaproyectos de los cuales hemos hablado. Ministro, gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti, Ernesto, y un saludo a todos los salvadoreños, decirles que vamos a seguir trabajando y para los que por años pues han esperado el proyecto de la carretera de Los Chorros, este 31 de octubre se presentan las ofertas y esperamos que muy pronto empecemos ya a construir esta mega obra de infraestructura vial, la más grande que se ha construido en la historia de El Salvador. Ok, interesante, gracias, ministro. Cuando regresemos, ¿cuál es el proceso de formación que están teniendo los nuevos agentes de la Policía Nacional Civil y que forma precisamente la Academia de Seguridad Pública? Es un tema muy interesante que este día martes vamos a abordar precisamente con el comisionado César Valdemar Flores Murillo, quien es el director de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Quédese con nosotros, esto será en cuestión de minutos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana y para hablar precisamente sobre los procesos de formación en este nuevo momento que vive el país en materia de seguridad pública.
sobre la formación de los agentes de la Policía Nacional Civil y del profesionalismo y de muchas características que pueden, desde luego, ser el complemento de la formación profesional en un agente policial. Quiero darle la más cordial bienvenida al comisionado César Valdemar Flores Murillo, director de la Academia Nacional de Seguridad Pública, quien nos va a hablar precisamente de ese esfuerzo que se está haciendo desde la Academia Nacional de Seguridad Pública. Bienvenido, gracias por acompañarnos, comisionado. Buenos días, Ernesto. Buenos días a todos los amigos televidentes. Es un gusto estar con usted y con todos los televidentes. Pues es grato hablar sobre el tema de la seguridad pública, pero desde una óptica diferente, es decir, desde la formación de nuestros héroes policiales. Y que debe de ser el punto de partida para saber qué es lo que se está, perdón un poco el término, ¿verdad?, ofertando en el mercado, es decir, en el campo territorial. Claro, hoy pues la Academia Nacional de Seguridad Pública, que conforma o es parte del gabinete de seguridad que ha conformado el señor presidente de la República, Nayib Bukele, pues prácticamente le ha dado una importancia sumamente relevante. Es decir, en la formación, nuestros agentes policiales nunca habían visto un apoyo tan decidido, tan importante como el que hemos tenido en esta gestión. Recientemente, por ejemplo, hemos recibido el apoyo a través del Ministerio de Educación y del Ministerio de Justicia de la dotación de 1000 computadoras que están sirviendo para la formación de nuestros agentes policiales. ¿Y en qué nos sirve esto? Pues como todos sabemos, hemos avanzado hacia las nuevas tecnologías y es ahí donde el señor presidente, el señor ministro de Justicia están apuntando el esfuerzo de nuestros futuros héroes policiales. Me explico, hoy por hoy la formación de ellos tiene que ver una parte virtual y otra parte presencial. En la parte presencial estamos viendo una serie de materias que tienen mucho que ver, por ejemplo, con materias eminentemente policiales. Estamos hablando de intervención policial, armamento y tiro, pero también estamos hablando de otras materias que tienen que ver con la gestión, con la administración policial. Y además, como un valor agregado, se les está dando hoy una materia que es la materia del inglés, como una herramienta de trabajo, porque el inglés, pues básicamente ya no es un idioma que se puede decir que lo tenían ciertos niveles. Hoy prácticamente se ha vuelto una herramienta de trabajo en diferentes... Vital, sin duda alguna. Sí, y estamos viendo, por ejemplo, que nuestros elementos policiales, los alumnos cuando salen a la práctica, estas vacaciones estuvieron haciendo su práctica en Surcity, en el aeropuerto internacional, y tenían mucho contacto con los turistas internacionales que hablan otro idioma y pues que tenían que interrelacionarse. Y como un recuerdo, en mi carrera profesional, hace muchos años, en una intervención policial que estábamos haciendo en carretera, venía un sujeto a excesiva velocidad, lo intervenimos y resulta que el sujeto era un estadounidense que no hablaba español. Y pues los que andábamos en la patrulla prácticamente no hablábamos español. Tuvimos que defendernos de alguna forma con lo básico que podíamos. Hoy nuestros agentes policiales ya están saliendo preparados para enfrentar ese tipo de situaciones que parecen sencillas, pero que las estamos haciendo. Estamos hablando de un proceso de formación académico, pero también operativo en el combate frontal delictivo. Sí. Dos enfoques fundamentales que son la base de la existencia de la Academia Nacional de Seguridad Pública, que surge producto de todo el proceso de transformación que vive el país allá en 1992 con la firma de los acuerdos de paz, ¿no? Es correcto. Se venía trabajando en un modelo, digamos que no se ajustó y vimos los resultados que prácticamente no eran los esperados por toda la población. Con la nueva administración del señor presidente Bukele eso ha cambiado. Cuando entra en vigencia el plan control territorial, pues básicamente se modifica la currícula, se modifica la capacitación de los alumnos para enfrentar la nueva problemática y vimos, por ejemplo, que para el plan control territorial ya la capacitación iba guiada por lo que nosotros le llamamos patrullaje guiado por inteligencia. ¿Qué significa?
que somos más certeros, más específicos, utilizamos procesos o métodos como el SARA, que es un método de escaneo, de análisis de la situación, evalúa, procede y luego tiene un resultado. Y ese es el resultado que hemos visto en los últimos meses. El señor presidente, las autoridades del Gabinete de Seguridad Pública lo han expresado. Nunca habíamos visto tantos días con 0 homicidios. Sí, el día de ayer, por cierto, se informaba a nivel de Policía Nacional Civil que habíamos tenido 0 homicidios, ¿no? Es correcto, 0 homicidios y seguimos trabajando en eso. Por eso la formación que les estamos dando hoy a los elementos o a los alumnos, futuros policías, es orientada al servicio policial con el enfoque del combate frontal de esta guerra que se lleva contra las pandillas. Y pues ellos prácticamente ya van, cuando se gradúan, van a incorporarse a esa dinámica que están ya ejerciendo nuestros policías. Ok, el Gabinete de Seguridad está dando todo el respaldo pertinente entonces para colocar el tema de la formación, tanto académica como operativa, ¿verdad? Ajustada a los tiempos que estamos hoy en día, porque se tiene un régimen de excepción, se tiene una lucha frontal contra la delincuencia que está dando los resultados positivos, como bien usted lo menciona, comisionado. Sí, es correcto. En el campo operativo estamos trabajando en eso, pero también estamos trabajando en el campo tecnológico. Sí. Me explico. La policía hoy por hoy ya está implementando diferentes herramientas tecnológicas y que le sirven para tener ese resultado operativo. Por ejemplo, realizar patrullajes virtuales. ¿Qué significa esto? Hacemos patrullajes en redes y estamos atentos a la dinámica de la sociedad, de lo que está reportando. Por ejemplo, si está siendo violentada, si se está cometiendo un delito, o si dentro de lo que se está poniendo en las diferentes redes, en las plataformas, está ligado o vinculado a X delito, e inmediatamente nuestras unidades proceden y pues hemos visto resultados prácticamente inmediatos. Vemos muchas denuncias en redes sociales de abusos y la captura la podemos ver. Una expresión posteada puede ser síntoma de una investigación o de indagación, diríamos. Claro que y para eso se están preparando para darle lectura técnica a ese tipo de herramientas, ¿no? Básicamente es la noticia criminal para nosotros, para iniciar una investigación, y eso nos está dando muchos resultados, cosa que no hacíamos en el pasado y hoy pues ya lo estamos haciendo. Pero además estas nuevas tecnologías las estamos viendo también en equipo. Por ejemplo, hoy estamos capacitando a nuestros alumnos, futuros agentes, en el manejo de drones. ¿Por qué? Porque hacemos patrullajes aéreos no tripulados y la expertise de manejar un dron pues no es tan fácil, requiere una capacitación para que puedan hacer o le puedan sacar el mayor provecho a este equipo. Ok, interesante. Me están pidiendo una pausa, 7:33 minutos. Vamos a regresar para seguir conociendo parte de ese esfuerzo de formación y colocación territorial de los nuevos agentes en formación. El capítulo que tiene que ver también con el filtro, quienes tienen las cualidades, las características de poder llegar a portar un uniforme. Son cosas que también entiendo han logrado ser mejoradas, entre otros aspectos que se reflejan precisamente en el comportamiento y la formación de los agentes a la hora de salir al territorio. Vamos a hablar de eso cuando regresemos, son las 7:34, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Estamos haciendo extra cámara en una conversación con el director de la Academia Nacional de Seguridad Pública, comisionado César Valdemar Flores Murillo. Realmente que la Academia Nacional de Seguridad Pública no solo es, digamos, formar y trasladarlos al territorio, tiene otras áreas específicas que tienen que ver con la evaluación de aspectos de especialización
y otros que hablábamos, ¿no? No es solamente formarlos y tirarlos, como decimos, al mar, vea. Es correcto, Ernesto. La academia es bastante amplia en ese aspecto, en lo que es la formación de nuestros héroes policiales. Nosotros tenemos lo que es el primer paso, le llamamos lo que es la formación inicial. ¿Y en qué consiste? En que cualquier ciudadano, sea hombre o mujer, puede aspirar a entrar a la academia, sigue un proceso, entra y luego de varios meses se gradúa como agente policial. No es fácil el ingreso, quedémonos un poquito ahí para verlo, porque yo hablaba del tema de filtros. No es fácil. ¿Qué tanto se cuida el hecho de que no vaya a haber, por decir así, grupos terroristas o de pandillas puedan ingresar, que ya se han tenido y se han dicho en el pasado, de querer ingresar a las estructuras tanto castrenses como también policiales? Sí, esa es una de las tareas que se nos ha encomendado por la nueva administración. El señor presidente Bukele ha sido muy enfático en que tenemos que capitalizar mucho a lo que es la juventud salvadoreña, pero que no venga de estos círculos delictivos como son las estructuras delincuenciales. Y en ese sentido, por ejemplo, el año pasado nosotros tuvimos 14.900 solicitudes de ingreso a la academia. De esas 14.900 solicitudes fuimos descartando por una serie de procesos. Estamos hablando de que de estas 14.000 llenaron mal el formulario, ponían una cosa que no era la correcta, se descartaron 3.000, de las 11.000 que nos quedaron fueron convocados a las diferentes pruebas, solo se presentaron cerca de 6.000, de esos 6.000 comenzamos las 5 pruebas que les hacemos. Hay una prueba física, es decir, tienen que ir a hacer ciertos ejercicios para ver su condición. Tenemos una prueba médica donde se revisa si no padece de alguna enfermedad que le imposibilite ejercer como agente de autoridad, que no tenga tatuajes, que no tenga alguna deficiencia en algún miembro. Luego viene una prueba cultural, se les da a ellos todo lo que es un formulario para una guía de estudios para que puedan pasar o superar esta prueba. Luego viene una prueba psicotécnica, es decir, estamos viendo de que tengan la suficiente capacidad psicológica los futuros agentes. Por último, una entrevista. Cuando el compañero... No debe de tener ningún vínculo familiar cercano al tema delictivo. Ahí viene. Cuando ya pasó estas 5 pruebas, viene la sexta, que es de las más importantes para nosotros, que es básicamente la verificación de antecedentes. ¿Y en qué consiste? Pues como academia tenemos una división de verificación de antecedentes que busca 4 aspectos. Estos 4 aspectos, el primero es con la comunidad, con el vecindario. Vamos a entrevistar a las fuentes vivas, a los vecinos, entrevistamos a los líderes comunales, a los promotores de salud, a los policías que residen en esa zona, y ya tenemos una referencia. Luego vamos al Ministerio de Educación, revisamos el diploma que nos presenta de bachiller, porque es uno de los requisitos. En algunos casos mienten, en algunos casos los llevan pues prácticamente falsificados, y ahí mismo son detenidos porque ese es un delito que están cometiendo. Hablamos con los docentes, verificamos en el Ministerio de Educación. Como un tercer paso vemos en las bases policiales, es decir, si tiene antecedentes, si ha sido detenido, si ha sido vinculado con pandillas, si hay algún expediente abierto. Y en un cuarto que no siempre es, pero que se da, es cuando el aspirante ha sido o ha pertenecido al ejército. Vamos a la brigada, al destacamento donde él estuvo de alta, y pedimos información por qué fue dado de baja. Comisionado, ¿qué pasa cuando el agente ya formado falla en el territorio? Obviamente se forman para honrar el título de la institución como tal, pero ¿qué pasa cuando falla en el territorio? Recientemente, por ejemplo, conocimos y hemos conocido de varios casos. El más reciente es
de 2 agentes, creo que es, en una patrulla se les encontraron, se les decomisaron. Ellos decomisaron, mejor dicho, droga y dinero. Esta persona afectada puso la denuncia y fueron capturados. Eso obviamente no se forman para eso, pero ¿qué pasa cuando sucede esa situación? Bueno, es triste, es lamentable un accionar de esto, de un elemento policial que ha sido preparado pues para defender, para garantizar la seguridad de nuestros hermanos ciudadanos salvadoreños, y cuando ellos transgreden la ley, pues básicamente se convierte en un simple y común delincuente, y es tratado como un delincuente. Internamente nosotros seguimos un proceso disciplinario de la forma más ágil, más expedita, para proceder a su destitución, es decir, desvincularlo totalmente de la institución policial. Y en el proceso penal, pues lógicamente él va a enfrentar el resultado. Hay una inspectoría también de la policía que certifica todo eso, que creo que eso pasa en el ejemplo que yo ponía, ¿no? Es correcto. En el proceso disciplinario nosotros elaboramos las diligencias, presentamos ante los tribunales disciplinarios el hecho o el delito que ha cometido, la falta, y la inspectoría está trabajando prácticamente en que el debido proceso se dé, pero principalmente en que este tipo de personas no pueda continuar en la institución policial. Y cuando estamos viendo el trabajo de formación, ¿hay más interés en hombres o mujeres? Porque particularmente he visto muchas mujeres. Bueno, tenemos... ¿Cómo está el pastel? Tenemos un porcentaje mayor de hombres. La tasa de solicitudes de femeninas anda aproximadamente... No hay cuotas de mujer, no. No existe cuota, pero sí tenemos un porcentaje que ronda entre el 10 y el 12% de la población policial o estudiantil que tenemos en la academia. ¿Y la calificación ponderable para hombres o mujeres no varía? ¿Todos pasan varía, por el mismo sistema rígido, diríamos, de estudio, formación, preparación? Es exactamente igual, ahí no tenemos diferencia, es totalmente igual el proceso, tanto para un hombre como para una femenina. Ok, voy a hacer una pausa, 7:46 minutos, regresamos en cuestión de segundos. Ernesto López. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Claro, Café Rico está fenomenal para poderlo disfrutar en estos momentos, porque usted muy bien lo sabe. A ver, comisionado, hay un factor que no quiero dejar a un lado en esta conversación que tenemos esta mañana, en la que estamos viendo ese interés por querer formar de una manera mucho mejor, profesionalmente hablando, prepararlos para actuar mejor en el territorio, y que esto se traduzca también en elevar un poco ese nivel de confianza de la Policía Nacional Civil y sus agentes, que para nadie es un secreto saber que se había perdido bastante en el pasado. Entiendo que ahora, bajo esta nueva aura, se está dando un mejor nivel de confianza en la población. Yo le citaba el ejemplo de una persona conocida que se quedó con sus hijos a media carretera y me dijo: yo llamé a la policía para que no me llegaran a cambiar la llanta, sino para que me dieran seguridad. Llegaron, me ayudaron con la llanta y salí, y me sentí muy en confianza. Y yo creo que ese es un síntoma muy importante, que abordarlo desde el punto de vista de que creo que es fundamental en estos tiempos. Sí, definitivamente esa es parte de la verdadera esencia del elemento policial, el servicio hacia la comunidad. Y muchos de estos casos los estamos viendo y pues nos han elevado lo que es el nivel de confianza de la población hacia la policía, lo cual agradecemos lógicamente y nos compromete a seguir esforzándonos aún más
para que esos porcentajes sigan subiendo. Dentro de la formación policial, hoy por hoy, en esta administración del señor presidente Bukele y del señor ministro de Justicia, se está trabajando muchos temas que antes no se veían. Por ejemplo, el sentido común, la inteligencia emocional. ¿Por qué el sentido común es importante para nosotros? Porque de repente vemos que va un vehículo a toda velocidad y se pasó a un alto. Viene el elemento policial, lo interviene, pero resulta que es una señora que va en estado de embarazo, ya a punto de dar a luz, y pues lógicamente el sentido común la lleva a pensar de que lo que tiene que hacer es auxiliar a esa persona y no enfrascarse en lo estrictamente legal, que es la imposición de una esquela por haber pasado un alto. Esos son detalles que se ven muy sencillos, pero que son frecuentes ya en el servicio policial que nosotros estamos brindando. En lo que es la emoción, la inteligencia emocional, ese es el talante que debe tener el policía para enfrentar diferentes situaciones. Cuando llegamos a procedimientos donde hay personas en estado de ebriedad, pues lógicamente uno tiene que entender que esa persona está fuera de su razonamiento lógico, y mi intervención debe ser totalmente diferente y no de forma violenta, que lo que pueda generar es pues una lesión a la persona o al ciudadano que está en un estado diferente al que debería estar normalmente. Son situaciones que estamos trabajando, que se están viendo en la formación policial hoy por hoy. Esto lo estamos viendo en la formación inicial, pero también ya lo comenzamos a ver en lo que es la especialización. Estamos dando cursos de especialización en diferentes áreas. En tránsito, hemos visto recientemente una graduación de las unidades marítimas que tenemos, los STORM, que son unidades que han dado excelentes resultados en el tema de la narcoactividad. Hemos visto que con el trabajo combinado con Fuerza Armada hacemos decomisos importantes en alta mar, pero también en la zona costera hay mucho movimiento de sujetos que se dedican al narcotráfico, y nuestras unidades STOR están siendo capacitadas para combatir ese tipo de delito que se da en la franja costera. De ahí tenemos otra serie de capacitaciones en el tema de investigación para que puedan enfrentar los procesos judiciales de una forma técnica y profesional. Además, estamos nosotros también en el proceso de los cursos de ascenso. Y aquí quiero resaltar, Ernesto, que nunca habíamos visto en la historia de la Academia, de la Academia Nacional de Seguridad Pública, tantos ascensos como en esta administración. Bueno, en el pasado así era un problema también crítico, claro, y de denuncia. Pasaban hasta 5 días. Creo que de violaciones de derechos, ¿no? Exactamente, y por un hecho de justicia, el señor presidente, por ejemplo, graduó a cerca de 2.500 cabos, más de 700 sargentos, ya van cerca de 400 subinspectores, de los que han salido y los que tenemos en proceso. Muy pronto en este año, primero de Dios, vamos a entrar con otros cursos de ascenso para cabos, cerca de 800 cabos que van a ser ascendidos o van a entrar al curso de ascenso, otro tanto de sargentos, y así hemos visto cómo se está haciendo justicia en el tema de la profesionalización de nuestros elementos policiales. Y esto lógicamente ha motivado a nuestros compañeros, porque hoy el grado de deserción es sumamente reducido. Antes veíamos que todos los años teníamos deserciones de 600, 700 agentes policiales. Hoy la deserción no pasa de 150. ¿Por qué? Han visto ellos, pues prácticamente hay un incentivo económico que lo hemos tenido en esta administración. Se está reconociendo la profesionalización. Ellos están ya en sus procesos ya de ascenso. Todavía nos hace falta, pero hemos iniciado, y eso es lo importante para todos nosotros los que pertenecemos a la institución policial. A ver, es importante también reconocer que hay formaciones y capacitaciones en una selección que se hace previo para que existan misiones internacionales, ¿no? Conocí recientemente de la designación de agentes a los cuerpos de paz de Naciones Unidas, por ejemplo.
Sí, ese es otro componente que nos tiene sumamente motivados. En esta administración, insisto, hemos visto cosas nuevas realmente. Como academia, a nosotros en el Plan Cuscatlán el señor presidente nos ha puesto una meta, que es ser una de las mejores academias del mundo. Y ya lo estamos viendo, tenemos formación de agentes en diferentes países. Tenemos en Argentina, tenemos en Panamá, tenemos en Brasil, en Chile. Estamos viendo capacitaciones futuras en Colombia, en Perú. Estamos ya en un proceso de hacer un convenio marco entre la República de Perú y El Salvador para que puedan venir estudiantes de Perú a esta academia. Es decir, comenzamos a ser un referente internacional. La ONU, que es lo que mencionabas, la ONU ya está tomando lo que son la formación de nuestros elementos como con un alto grado de profesionalización, y están ya recibiendo capacitación muchos de ellos para integrarse a lo que son las misiones de paz. Acá, por ejemplo, les sirve el tema del inglés. Sí, cuando nuestros agentes, correcto, cuando nuestros agentes hablan inglés, tienen mayor oportunidad de conformar una misión de paz. El aspirante a ser agente policial lo hace por necesidad de trabajo o por vocación. ¿Cómo ha logrado cambiarse, digamos, no sé si era un estereotipo o era algo que se conocía en el pasado, ¿no? Yo me atrevería a decir que ambos. Es decir, muchos aspirantes son movidos por el tema económico, pero cuando comienzan a hacer o a pasar por la serie de procesos de selección, ahí se les va detectando la vocación. Y el que no tiene vocación, por ejemplo, de los 17,000 solicitudes que hablábamos, 5,000 no se presentaron. Cuando vieron la cantidad de pruebas, dijeron no, definitivamente estos jóvenes no tenían vocación. Pero el que sí tiene vocación, ese sí se arriesga y sigue todos los procesos hasta que culmina ingresando. Comisionado, y es que si lo vemos desde los dos ángulos o los dos enfoques que yo planteaba, si es por trabajo o por profesión, eso sucede con cualquier carrera. Es correcto. Es decir, si yo quise ser periodista porque quería, primero porque me sentía a gusto con la carrera y porque realmente yo quería tener un trabajo. Entonces yo creo que es algo que... Y lo hacía en reflexión porque en el pasado obviamente se decía mucho de que era más por la necesidad de trabajo que por la vocación. Pero creo que ese es un factor que ahora cambia bajo una lógica, como usted nos ha explicado esta mañana, de que se están cumpliendo y cambiando parámetros que en el pasado no existían y ahora que se están volviendo más motivadores, a la vez que incentivan a ver en la formación profesionalismo para sentirse orgulloso fuera en la calle. Así es que yo creo que es importante haber hecho un repaso, y ya teníamos días de no conversar sobre este tema, así es que le agradezco muchísimo que el tiempo que dispuso para acompañarnos y hablar sobre lo que está haciendo la Academia Nacional de Seguridad Pública. A la orden, Ernesto, y quiero aprovechar pues para hacer una invitación a todos los jóvenes salvadoreños que quieran convertirse en futuros héroes policiales, que quieran unirse a esta guerra contra las pandillas, pues la Academia Nacional de Seguridad Pública los está esperando para que podamos moldearlos, formarlos y que sigan aunando a este esfuerzo que tiene la institución policial, que básicamente, como lo hemos visto, nuestro país ha salido de la lista de los países más violentos, y eso es gracias a pues el trabajo conjunto que hace el Gabinete de Seguridad conducido por el señor Presidente de la República. Así es, en efecto. Muchísimas gracias, comisionado. Le agradezco mucho su visita. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.